es este Sefer, este libro de Shemot, que comúnmente se llama Éxodo. Pero Shemot en hebreo es, ¿qué es? Nombres. Shem es nombre, Hashem es el nombre, Shemot son nombres. En esta parashá es importante notar que la secuencia de parashats o porciones de Torah tenemos que estar conectando uno al otro para tener una idea cómo el Ser Supremo Yahweh Sebaot nos está hablando por medio de cada porción. Y la secuencia de las parashots, de las porciones de Torah, nos da a indicar algo muy grande. Vamos a ir de lleno en esta parashá. Quiero que vayamos o vengamos a leer en Shemot o Éxodo comúnmente, capítulo 6. Vamos a leer el verso 1. Capítulo 6, verso 1. Dice, y Yahweh dijo a Moshe, ahora tú verás lo que voy a hacer a Faro. Con una mano poderosa, él los dejará ir con fuerza y él los echará de la tierra. El Ser Supremo habló a Moshe y él le dijo, yo soy, ¿quién dijo? Yo soy Yahweh, Yahweh Sebaot. Yo me aparecí a Abraham y a Yitzhak y a Jacob como Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre, Yuhei Yahweh. Vamos a detenernos un poco aquí y vamos a verlo en dos formatos. El primer formato está haciendo como una pregunta aquí. No me hice aparecer, o sea, a vuestros padres con el nombre Yuhei Yahweh. Es una pregunta. O vamos a verlo en otro formato. Cuando el pueblo de Israel estaba en esclavitud por casi 400 años, el Ser Supremo le está diciendo el verso 1, y no solamente en el verso 1 de aquí capítulo 6, sino también los versos anteriores, cómo el Ser Supremo se iba a aparecer al pueblo de Israel con muchas maravillas al pueblo de Israel. Algo que el pueblo de Israel, nuestros padres, Jacob, Moshe, no vieron. Y en ese momento, cuando Moshe llega a ser como libertador, vemos que se iba a dar a conocer el Ser Supremo unas maravillas, las 10 plagas que se le dice, una forma que no se hizo conocer anteriormente. Lo podemos ver en 2 veces. Pero vamos a ver acerca de lo que es el nombre del Ser Supremo. Primeramente, vamos a traer información para que tengamos una idea cómo, o sea, no solamente en los escritos de la Torá está eso, sino también en una mente, vamos a decir, hebraica. En el Brit Midrash dice de esta manera que las primeras palabras de Adán fueron estas: Yahweh Malach Olam Waed, que es traducido, Yahweh es el rey por siempre y para siempre. Esas fueron las primeras palabras de Adán. ¿Qué nos da a entender eso? Que ya estaba el Ruach del Ser Supremo ya en Adán. Pero aún así vamos un poquito más atrás. Antes que Adán fue creado, en la misma Torá está escrito que el autor, o sea, de la Torá, le vamos a dar un ejemplo. Cuando un autor de un libro va a poner su nombre o no lo va a poner. En todo libro tiene que tener un autor, ¿verdad? O sea, es una firma que él fue el que lo hizo. Aquí en el libro de la Torá, el autor está poniendo su nombre en el mero principio. En el mero principio dice Bereshit Baraj, que se traduce como en el principio creó ¿quién? Pero comúnmente se le pone como Dios, ¿verdad? Como Elohim. En otras maneras, hoy en día nos están dando a entender los traductores que el Ser Supremo no fue el creador de los cielos y la tierra, sino fueron los demonios, los ídolos, ¿verdad?
Pero es una mentira muy grande, Hasatán, que el Ser Supremo no es el Creador. Pero sabemos que lo es porque hay evidencia. Y por eso dice, Bereshit baraj Yahweh. En el principio, ¿quién creó los cielos y la tierra? Yahweh. Ahí está poniendo su marca, su auténtica. Ahora, vamos un poquito más adelante. Vamos a ver evidencia de la Torá que nuestros padres sí pronunciaron el nombre del Ser Supremo. Y lo pronunciaron porque lo conocían. Capítulo 12, verso 7 de Bereshit o Génesis, dice, Yahweh se le apareció a Abraham y dijo, a tu cera o a tu descendencia yo daré esta tierra. Así que él edificó un Mizbeach, un altar, allí a Yahweh, y se le fue de ese lugar y fue en la colima del este de Betil y plantó su tienda con Betil al oeste y Ai al este. Y edificó un Mizbeach. ¿Y qué dice allí? Al final de ese verso. Invocó el nombre de Yahweh. Y invocó el nombre de Yahweh Sebaot. Él invocó. Invocar es pronunciar. Dar en hebreo es la kol. O sea, de hecho la palabra la kol o kol se usa bastante en inglés. ¿Cómo se dice llamar por teléfono? Call. En mucho del inglés tiene mucho hebreo, pero ha sido medio transliterado. Pero tiene, en la tarde vamos a tener una clase básica o sea, los estudios que hemos tenido anteriormente y los vamos a resumir y vamos a ver un poquito de eso. Pero volviendo aquí, vemos que vino Abraham, sí pronunció el nombre. Vamos a ir al capítulo de Bereshit o Génesis, capítulo 26. Vamos a ver otro verso. Bereshit o Génesis 26, 25. Allí edificó un Mizbeach y invocó el nombre de Yahweh. ¿Quién está hablando aquí? ¿De quién? Jacob. Vamos a ir, estamos yendo rápido porque queremos cubrir otros tópicos. Capítulo 28, verso 6. Y Jacob se despertó de su sueño y dijo, ciertamente, ¿y qué dijo? Yahweh está en este lugar y no lo sabía. Capítulo 32, verso 9 de Bereshit, o Génesis 32, 9. Entonces Jacob dijo, el Ser Supremo de mi padre Abraham y Ser Supremo de mi padre Yitzhak, que Yahweh quien me dijo, regresa deprisa a la tierra de tu nacimiento y yo te la haré bien. O sea, estamos viendo evidencia tras evidencia, tras evidencia, que el nombre del Ser Supremo era conocido por nuestros padres desde el principio de la creación. Fue, dado de una generación a otra generación. Fue como una herencia. Voy a dar una pregunta a los padres de familia. Si usualmente hoy en día uno que se dedica, vamos a decir, a la carpintería, usualmente el papá le va a dejar la carpintería ¿a quién? A los hijos. O alguien que es, vamos a decir, contador, le va a dejar ese negocio a su hijo. O X cosas. Siempre el padre le da la herencia a sus hijos. Y así va de generación en generación. Vemos lo mismo en nuestros padres. Esto iba pasando de generación en generación. Vamos a ir de nuevo a Shemot, capítulo 6, que estamos viendo. Vamos a ir, son 7 pronunciaciones que el Ser Supremo hizo aquí de liberación, que lo iba a hacer, que se iba a mostrar al pueblo de Israel cuando iba a sacar al pueblo de esclavitud. Pero vamos a ver 4 solamente. Y la razón por que quiero porque me quiero enfocar algo que está codificado aquí.
Capítulo 6, versos 4 al 6. También con ellos yo establecí mi brit, o sea, mi pacto de darle la tierra de Kenan o Canaán, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido de los Bene de Israel, a quienes los Mishnaimim tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Verso 6. Por lo tanto, di a los Bene de Israel, o los hijos de Israel, yo soy Yahweh, yo los libraré del trabajo gravoso de los egipcios, ¿qué dice? Los rescataré de la opresión. Y la número 3 es, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. ¿Y qué más dice en el verso 6? Perdón, 7. Y yo los tomaré como mí, y seré su ser supremo, y ustedes conocerán que yo soy el ser supremo, quien los liberó de la tiranía de los egipcios. Ahora, vamos a ver aquí del verso 4 hasta el verso 7, hay codificado cuatro copas. Si nos hemos recordado todos aquellos que tomamos parte del Seder de Pesaj, ¿cuántos estuvimos en Pesaj? La mayoría, ¿verdad? Si nos recordamos cómo se leyó el Pesaj, y habían ¿cuántas copas? 4. Vamos a verlas. La primera es, que está codificada en esta parashá, la primer copa es la copa de Kadushah. En el capítulo 4, verso 4, dice, y yo ahí da a entender que los sacaré, pero en verdad la palabra es Jotzeti, y también es dada la otra palabra, es Yatzar. Jotzeti, a ver si me puede mostrar el pizarrón para que ustedes lo puedan escribir y estudiar. Aquí está atrás de usted. Josetí significa separar. Cuando el Ser Supremo estaba haciendo que el pueblo de Israel se separase de una nación Goy, de una nación que servía, ¿a cuántos ídolos servía el pueblo de egipcio? A muchos. ¿Ustedes creen que el pueblo de Israel se había acostumbrado a tantos ídolos, a tantos demonios? Sí. Se había acostumbrado a que ellos hacían las cosas, ellos también asimilaban lo mismo. Y esta copa es de Kadushah, o sea, de separación. Él estaba separando a la nación de Israel de una nación vil, idólatra. La segunda es la copa de liberación. Y esta es cuando dice, yo te liberaré, que es la palabra hitzraltit o nasal. Significa liberar. La tercera copa es la copa de redención, que es Gaalti, es de redimir. Ahora, a ver si me puede apuntar con la...
Ahí están viendo en la gráfica. La primera es de Kadushá, que es Joselti o Yatzar, es cuando el Ser Supremo hace la separación de un pueblo Goyim, los hace separando. Ustedes se acuerdan aquellos versos donde dice que el que es Kadosh, que se haga más Kadoshim, que se separe más. Así como hay en el Mishkan, o la tienda de asignación, un lugar Kadosh, hay un lugar Kadosh HaKadoshim, un lugar más apartado que el lugar Kadosh. Siempre es así. Siempre el Ser Supremo nos está separando más y más de las naciones. Aquí el pueblo de Israel, el Ser Supremo lo está sacando en un lugar que es completamente Goy. En la segunda copa es la segunda copa de liberación, que es Hazalti o Natsal, que significa completamente liberándolos con mano, brazo extendido y mano fuerte, dice. Ahora, en la tercera es la copa de redención. Y esto se aplica en lo que es en Pesaj. Cuando él hace capítulo 12, Shemot o Éxodo, aquí le está diciendo que tiene que hacer un holocausto de el cordero de Pesaj. Y era para redimir al pueblo. Y vamos a entrar un poquito más de lleno en eso. Y la cuarta copa es la copa de restauración. Esa copa de restauración es cuando dice yo te tomaré, que se dice la jaltí. La copa de la jaltí, que es la copa de restauración. Ahora, ¿por qué yo me quiero concentrar un poquito más en la copa de la cuarta? Primera, la copa, todas estas copas están ligadas una a la otra. Pero la tercera y la cuarta, vamos a entrar un poquito de lleno. Quiero que vayamos, por favor, al Shem Tov de Matitiyah, capítulo 26, o comúnmente se le llama el libro de Mateo, en la versión hebrea, ¿ok? Capítulo 26, verso 29, dice de esta manera, cuando Yahushua está tomando el Seder, el Pesaj, está haciendo el Pesaj. Acordémonos que en esa noche estaban comiendo el Pesaj, pero también, aparte de comer el Pesaj, ya viendo lo que es el modo espiritual del Ruach. Vamos a ver capítulo 26, verso 29. Cuando él toma el Seder, en la cuarta copa, él dice esto: mas yo les digo que no beberé de este fruto de la vid. ¿Cuál fruto de la vid? ¿Cuál copa? La cuarta. ¿Por qué? De nuevo dice, hasta el día que beban vino nuevo con ustedes. ¿En dónde? ¿En dónde? En el reino de mi Padre. Y eso es cuando todo Israel, Yahudá y Israel sea restaurado. Y eso se llama la copa de restauración. Ahora, vamos a entrar un poquito más de lleno, porque yo quiero que entendamos por qué nosotros, el pueblo de Israel, o sea, el pueblo del norte, Efraín, tenemos un formato, o sea, separado a lo que es Yahudá. Quiero que entendamos eso, y es bien importante. Romanos capítulo 11, por favor. Yo cuando leía estos versos, o sea, estamos viendo en todo lo que es el Tanakh y también en las cartas de Shaul, vamos a entender algo bien importante. Capítulo 11, verso 26, dice de esta manera: así que de esta manera todo Israel será salvo. ¿Cómo dice lo que dice el pastor? Lo que dice el Yahudim, lo que dice Efraín, no dice lo que dice el Tanakh. Capítulo 8 parece que es de Yeshayahu, dice, si no dicen de acuerdo a la Torah y a los profetas es porque no les ha amanecido. Entonces dice de esta manera, lo que dice el Tanakh: de Sión vendrá el Redentor y él apartará la impiedad de Jacob. De este será mi brit, mi pacto. Cuando yo ¿cómo está escrito en sus versiones? Cuando yo, ¿qué dice? Cuando yo los
¿Qué dice? Muy bien, cuando yo los restaure. En otras versiones dice, cuando yo los haga que se hagan teshuvah de sus pecados. Cuando volver es básicamente en hebreo teshuvah. El verso 28 dice, con respeto a qué dice. A ver, ¿me lo puede leer? Con respeto, el verso 28. Con respeto a las buenas nuevas, ellos son enemigos por causa de ustedes, o sea, de Efraín, pero con respeto a ser escogidos, o sea, la línea que en todo llevamos, ellos son muy amados por ¿quiénes? Por nuestros padres. Porque nosotros guardamos Torah, ellos guardan, ellos saben Torah. Ahora, quiero que vayamos a lo que dice, o sea, el Tanakh. Quiero que entendamos esto, lo que, una vez más, no estamos hablando aquí de cristianismo, no estamos hablando aquí de evangelizacionismo, no estamos hablando de testigos de saber quién, no estamos hablando de lo que la Torá dice y los profetas. Ahora, vayamos por favor, capítulo 52 de Yeshayahu, o de Isaías, verso 7. Cuán bellos, sabemos todos esos versos, cuán bellos son los sobre los montes, los pies que traen, ¿qué dice? Y vamos a verlo ahora en hebreo. Ahorita lo vamos a ver en hebreo. Las buenas nuevas proclamando shalom, trayendo buenas noticias de buenas cosas. ¿Cuál es el propósito de las buenas nuevas? Ahí lo dice, anunciación de salvación. El propósito de las buenas nuevas es de traer salvación. Y diciendo a Sión, tu ser supremo es rey. Ahora vamos a comparar este verso con lo que dice el verso 61. Perdón, capítulo 61. De aquí mismo. Capítulo 61, verso 1, de aquí mismo, de Yeshayahu, Isaías, el verso 1 dice, el Ruach, el espíritu de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, Él me ha ungido para anunciar las buenas nuevas. Ok, aquí estamos dando dos facetas. El Ruach, el espíritu del Ser Supremo, está sobre ¿quién? Sobre alguien. Pero no solamente el Ruach está sobre él. ¿Qué más? Me ha ungido. ¿Que para qué? Para llevar las buenas nuevas. Ahora la pregunta es, ¿qué son las buenas nuevas? Porque se predica allá afuera muchas lo que comúnmente se le dice evangelistas, ¿verdad? O evangelio, o las buenas nuevas. Pero ¿qué es las buenas nuevas? De acuerdo con la mente hebraica, no la mente hebrea, perdón, no la mente griega, la mente anglosajona, la mente china, no, la mente hebrea. ¿Qué significa eso? Porque acordémonos que los escritores no eran de ningún país, eran Yahudim, eran hebreos. Ahora, ¿qué significa esto? Dice más adelante, anunciar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Más adelante, vamos a ver capítulo 42 de aquí mismo de Yeshayahu, verso 6. 42, verso 6 del libro de Yeshayahu Isaías. Yo, Yahweh, yo te llamaré, te he llamado en Sedaká, en justicia. Te tomé de la mano, te formé y te hice brit, te hice pacto para el pueblo, para hacer luz ¿a quién? A las naciones, a los goyim, para que abra los ojos ¿a quiénes? A los ciegos, para que les dé libertad a los prisioneros, aquellos que viviendo en oscuridad de mazmorra, ¿qué más? En esos versos estamos viendo una revelación.
Y esa revelación es del Mashiach que tenía que venir en cierto tiempo. Ahora mi pregunta para todos los que estamos aquí y aquellos que nos están viendo, una pregunta lógica, es una pregunta válida. Todos los profetas del Tanakh sabían que venía un Mashiach, ¿sí o no? Es una pregunta válida, es una pregunta lógica. ¿Sabían que venía un Mashiach en el futuro? Pero no sabían cuándo. Sabían que él podía venir en ese tiempo que ellos estaban, pero ellos sabían que venía un Mashiach a redimir al pueblo de Israel. Ahora es ilógico decir que no lo sabían. Ahora mi pregunta una vez más para los que nos están viendo por el medio del internet y los que estamos aquí. ¿Sabían nuestros padres que venía un Mashiach? ¿Lo ignoraban? No. Nuestros padres, estamos hablando de Abraham, estamos hablando desde allá de Adán, que fue pasado de generación en generación. Un Mashiach venía. Abraham lo sabía, Jacob lo sabía, Yitzhak lo sabía, Moshe lo sabía, y lo vamos a ver qué es lo que dicen ellos. Ahora, primeramente, veamos lo que dice Jacob ya en su muerte. Capítulo 49, verso 1 de Bereshit o Génesis. Ya en la cama, ya para morir, llama a los 12, a sus Benei, a sus 12 hijos, y les dice en el verso 1, no vamos a leer todo, pero vamos a leerlo, versos que son claves, y en sus casas pueden leerlo todo. Capítulo 49 de Génesis, o Bereshit, verso 1, dice: entonces Jacob llamó a sus Benei, a sus hijos, y dijo: reúnanse, yo les diré lo que se sucederá en el Ahari Hayamim, que significa en los últimos días. En el Talmud, en el Midrash, dice que les iba a decir lo que iba a venir, les iba a revelar, pero no se les dio. Les iba a revelar todo, incluyendo la venida de Mashiach, pero no se les dio. Ahora, verso 2, reúnanse y escuchen, hijos a Jacob, presten atención a Israel, su padre. Verso 18, vamos a ver la revelación, cómo está, y lo vamos a ver en hebreo, ¿ok? Vamos a verlo en el verso 17. Si me permiten un momentito. Aquí está dando la bendición Jacob, ¿a quiénes? A todos sus hijos. Le está dando una bendición a cada uno. En el verso, vamos a leer verso 17 y después 18. Y que Dan, su víbora, en el camino, tendió en emboscada sobre la senda y muerde a los talones del caballo, a su jinete, cae hacia atrás. Ahora vamos a ver la revelación de Yahweh aquí en la Torá. ¿Qué dice aquí en el verso 18? ¿Cómo dice en las subversiones? ¿Alguien me lo puede leer? ¿Una jod o un aj? Verso 18. ¿Quién me lo puede leer? Es bien corto ese verso, pero ¿qué es lo que dice allí? Yo espero. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando? ¿Quién está diciendo estas palabras? Jacob ya para morir. Jacob ya para morir. Lo vamos a ver ahora en hebreo. Lo voy a escribir aquí. Ya no necesitan esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pronunciando Jacob antes de morir? Yo espero que
estamos dándolo en dos facetas aquí, ¿ok? Ahora, ¿se acuerdan la pregunta que yo les hice anteriormente? Que si nuestros padres sabían que había un Mashiach que venía, ¿sí o no? No sabían cuándo. No sabían cuándo, pero sabían y estaban certeros que venía un Mashiach, pero no sabían cuándo. Ahora, haciendo las medidas, por supuesto que sí iban a saber, pero sabían que venía un Mashiach. Ahora aquí, lo que él está diciendo, porque yo espero tu salvación, Yahweh. Yo espero tu salvación. ¿Cómo se pronuncia o cómo se escribe salvación en hebreo? Yo espero a Yeshua. Yo espero a Yeshua. Está hablando aquí el Mashiach. Aquí lo estamos viendo en el hebreo, que nuestros padres sabían que el Mashiach venía. No sabían cuándo. Vamos a ver otros versos. Y vamos a ver y vamos a compaginar por qué dice esas palabras, qué es lo que dice las cartas que eran dirigidas a los hebreos en ese tiempo, ok, a los Yahudim. Vamos a ver el libro de Hebreos, capítulo 11. Aquí está hablando de la emuná, ok, todo el capítulo. Pero en el verso, solamente vamos a ver el verso 13. Dice, todas estas personas, hablando de nuestros padres, aquellos, así como los profetas, así como nuestros padres, dice, todas estas personas permanecieron confiando hasta que ¿qué? ¿Hasta que qué? Hasta que fallecieron, sin recibir lo que había sido prometido. ¿Qué había sido prometido a nuestros padres? El Mashiach. A nuestros padres se le había prometido ¿quién? El Mashiach. Pero dice, ellos no lo sabían, solo los habían visto, dice, y recibido desde la distancia. O sea, que sabían que venía un Mashiach. Mientras reconocían que ellos eran extranjeros y ¿qué más? Y residentes temporales en la tierra. Todos nuestros padres eran nómadas. Jacob, Yitzhak, Abraham, todos, hasta podemos ir a Primera Crónicas, también ellos dicen lo mismo, que así mis padres eran, también yo voy a ser, dice, extranjero, dice. Ellos mismos lo dicen. Ahora vamos a lo que dice la Torá. Capítulo 49 de Bereshit o Génesis. Sabemos estos versos, pero es necesario verlos. 49 verso 10. Un regidor no fallará de Yahudá, esta es profecía, ni un príncipe de sus lomos hasta que venga para quien es reservado ¿quién? Shiloh. Y la expectación de ¿quiénes? De las naciones. Aquí ya estamos viendo ya una profecía que el Ser Supremo ya le está diciendo por medio de nuestros padres que se iba a cumplir. Ellos lo sabían que iba a venir Mashiach, pero no sabían cuándo. Pero también sabían que no solamente para ellos, sino para ¿quiénes? Para los Goyim. Pero quiero que entendamos una multifaceta. Esto es una profecía para ellos mismos. ¿Por qué? Porque capítulo 30 de Devarim o de Deuteronomio, que comúnmente se le llama, si ustedes leen del verso 1 en adelante, dice que el pueblo de Israel iba a ser esparcido ¿en dónde? Entonces aquí está viendo un regreso para ellos mismos. Iba a ser para ellos, pero como ellos iban a ser esparcidos en las naciones, ahí se les dice, y esta es la expectación de ¿quiénes? De las naciones, porque allí va a estar ¿quién? Israel. Números capítulo 24, verso 7. Dice de esta manera, yo lo veo, pero no ahora. Yo lo contemplo, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob y hombre se levantará de Israel. Estamos viendo que, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí?
A ver. No, pero ¿quién está pronunciando esas palabras? ¿Seguros? Aquí está pronunciando, está hablando de Jacob, por supuesto, pero aquí está dando una profecía que venía un Mashiach. Aquí estamos viendo que no solamente, acordémonos que aquí no solamente está hablando de el Ser Supremo usa el que Él quiere usar para dar una profecía. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Se acuerda? Que él usó para dar una profecía y él mismo pronuncia las palabras. Entonces vemos que hay una profecía que se iba a cumplir. ¿En qué tiempo? No se sabía para ellos. Job vamos a ir a las crónicas de Yahushua o Juan, como se dice, Yohanan capítulo 8, verso 56. Ahora vamos a ver lo que dice Mashiach, Yahushua, verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró de que habría de ver mi día. Entonces lo vio y se alegró muchísimo. ¿Quién está hablando aquí? ¿De quién son las palabras aquí? Yahushua. Aquí Mashiach está diciendo que nuestros padres sabían que Él venía. Ya estaba profetizado. O sea, Mashiach venía, querían o no querían. Ya estaba profetizado. El libro de Gilel o Lucas 10, 23 y 24. Entonces, volviéndose a los talmidim, a sus discípulos, dijo privadamente: que benditos son los ojos que ven ustedes que están viendo. O sea, ustedes que están presentes aquí, una verajá para ustedes. Porque ¿qué dice en el verso 24? Ahí está la revelación. La verdad les digo que muchos, ¿cómo dice allí? Muchos profetas y reyes quisieron ver estas cosas que ustedes están viendo, pero no las vieron. Y oír las cosas que ustedes, pero no las. Estamos viendo la revelación aquí de Yahweh Sebaot. Increíblemente. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, primera de Pedro, de Kefas. En el verso 10 en adelante, primera del capítulo 1, del 10 en adelante, de Pedro, Kefas. Los profetas que profetizaron de este don de salvación destinado a ustedes, examinaron y diligentemente indagaron acerca de eso. En otras maneras, todos los profetas que se les dio el ruaj de dar a conocerlo el futuro, estaban pensando lo que iba a acontecer en el futuro, que si era, no era. Verso 11, ellos estaban tratando de averiguar el tiempo, ahí estamos viendo, ¿verdad? Averiguar el tiempo y las circunstancias a lo que se refería del Ruach de Mashiach estando en ellos, en cuanto a la predicción de los sufrimientos de ¿qué? En otras maneras, ellos querían saber en qué tiempo iba a pasar esto. Si iba a pasar en los días que ellos están viviendo, por ejemplo, en Nehemías, libro, el tiempo de Jeremiyahu o Jeremías, el tiempo de Daniel. O sea, ellos querían saber en qué tiempo. Las cosas en que le iban a seguir. Fue revelado a ellos cuando hablaron acerca de estas cosas, que su servicio no era por su propio beneficio, sino para el de ustedes. En otras maneras, de lo que a ellos se les fue revelado no era para ellos, sino era para ¿quiénes? Para el futuro. Y estas mismas cosas han sido proclamadas a ustedes de los que comunicaron las buenas nuevas. Por medio del Ruach HaKodesh, mandado de los Shamaim, hasta los Malachim añoraron ver estas cosas. En otras maneras, lo que en aquellos tiempos, en el primer siglo, estaba pasando,
Es lo mismo que está pasando hace unos 300 años y lo mismo que está pasando hoy en día. Que estas cosas que estamos viendo, nuestros padres añoraron ver. Añoraron ver. No solamente nuestros padres, los profetas. Y dice hasta los malachim, dice aquí. Capítulo 6 de Shemot, vamos a volver a la Parashat y quiero que veamos algo importante aquí. En el capítulo 6 estamos hablando que si ustedes empiezan a leer de la Parashá del verso 1 en adelante, ahí dice que no solamente los iba a restaurar, pero también ahí dice y está revelando que los iba a sacar ¿de dónde? De las naciones, ahí dice. Lo está dando una faceta del futuro. En Yirmiyahu vamos a ver dos formatos, ¿ok? Dos formatos que se está aplicando hoy en día. Capítulo 23 de Jeremías, verso 7 y verso 8. Vamos a verlo en dos facetas y vamos a compararlo con otros versos y vamos a ver qué nos da a indicar. Capítulo 23, verso 7. Por tanto, dice Yahweh, el día vendrá cuando la gente ya no jure, dice, como vive Yahweh, quien sacó a los Benei de Israel de la tierra de Mizraim. El tiempo iba a llegar que el pueblo ya no iba a jurar por eso. En el verso 8 dice de esta manera, sino que como Yahweh vive, quien trajo a toda la descendencia, o sea, a toda la cera de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todos los países donde los dispersó y los ha restaurado en su propia tierra. ¿Cuándo va a acontecer esto? ¿Cuándo se va a acontecer eso? En el verso 7 dice que ya no vamos a jurar que nos sacó ¿de dónde? ¿De dónde? En el primero dice ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De qué se trata esta parashá? ¿De la salida de dónde? Mizraim, de Egipto. Pero dice que va a llegar un momento que ya no vamos a jurar por eso. Ya no vamos a jurar. Dice que vamos a jurar que nos sacó ¿de dónde? De las naciones. Vamos a ver otro formato. Aquí mismo, capítulo 16, versos 14 y 15. Por tanto, Yahweh dice, los días vienen cuando el pueblo ya no jure, como Yahweh vive, quien sacó al pueblo de Israel de la tierra de Mizraim. Verso 15. Pero como Yahweh vive, quien sacó de la casa de Israel fuera de la tierra del norte y de los países de donde los echó, porque yo los regresaré a su propia tierra, la cual les di a sus padres. ¿Estamos viendo el mismo formato? Cuando el Ser Supremo repite una cosa y la vuelve a repetir, nos está dando a indicar que esas cosas son muy verdaderas. Vamos a ver ese formato que estamos viendo y ahora lo vamos a ver en un nivel más alto. Capítulo 31 de Jeremías o Yirmiyahu, verso 31. Aquí están los días bienes, dice Yahweh, cuando haré, ¿qué dice? Muy bien. Les voy a hacer una pregunta a los que nos están viendo por medio de el internet y los que estamos presentes hoy en día. Y por favor, piénselo bien profundo. ¿Hay un Brit Hadashah en el Tanakh, sí o no? ¿Hay Brit Hadashah en el Tanakh, sí o no? Unos dicen que sí, otros dicen que no y otros como medio pensativos. ¿Sí lo hay o no lo hay? No,
que estamos viendo si está escrito la palabra Brit Hadashah en el antiguo, sí o no. Ya lo leyeron ustedes. Ahí dice, y lo vamos a escribir aquí en hebreo. Ahí dice, lo vamos a volver a leer, verso 31, capítulo 31, verso 31. En aquellos días, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto, vamos a verlo en el hebreo, haré un Berit Hadashah. ¿Lo estamos viendo? Haré un Berit Hadashah, un pacto que en verdad se resume como pacto renovado. No pacto nuevo, pacto renovado. Con las dos casas, la casa de Israel y la casa de Yahudá. No como el pacto, ahora vamos a ver dos formatos aquí. No como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano. ¿Y de dónde lo sacó? Estamos viendo el mismo formato que hemos visto anteriormente en otros versos. Que ya no vamos a jurar por que nos sacó de dónde. Ahora dice, no como el pacto que hice con quién. Con sus padres en Misraim. Ahora vamos a unirlo los dos. Dice, no como el pacto que hizo con sus padres cuando los saqué de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto. Ahora déjenme hacer una paréntesis antes de terminar. El pacto, el Berit, que el Ser Supremo ha dado a Israel, a nuestros padres, ¿tiene algo malo con el pacto? ¿Tiene algún error el pacto? ¿Tiene algún error? Ningún error. El problema era con el pueblo. Y aquí lo dice. Ahí dice que el pacto dice que ellos lo violaron. Dice, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para con ellos. Dice Yahweh. Pero dice en estos versos 33. Pero porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en esos días. Dice Yahweh, yo ciertamente pondré mi Torah, ¿en dónde? Dentro de ellos y en sus corazones. Yo seré su Ser Supremo y ellos serán mi pueblo. Aquí se está cumpliendo lo que el Ser Supremo nos está diciendo, que nos iba a sacar de todas las naciones. Déjenme contarle una historia que me pasó esta semana. Mi tía, yo iba a visitar a mi abuela y mis familiares de parte de mi hermana vinieron a visitarnos. Yo lo estaba visitando, pero mi tía es 100% católica. Y me dice, ¿y tú quién te ha dicho que tú eres judío? Y yo le dije, pues yo no soy judío, yo soy israelita, pero solamente los israelitas vienen de Israel. Yo le hice una pregunta lógica, porque eso es, o sea, son preguntas lógicas. Yo le respondí con otra pregunta. Yo le dije, usted tiene una hija, ¿verdad? Que es mi prima. Y ella me dijo, sí. Entonces, ¿dónde nació ella? Y ella me dijo, aquí en Estados Unidos. Entonces ella no es americana, ¿verdad? No, me dijo, ella es de descendencia salvadoreña, pero nació aquí. Sí, entonces ahí está la respuesta. Muchos israelitas, solamente porque no son de allá, pero nacieron en otros países, eso no les quita nada israelita. Y todo alrededor del mundo pasa eso. Solamente porque no son allá no quiere decir que no son israelitas. Y lo mismo es lo que el Ser Supremo nos dice, porque está ya revelado por medio de la Torá. Vamos a ir terminando. Ezequiel, capítulo 16, o Ezequiel 16:60. Sin embargo, yo me acordaré del pacto que hice contigo
cuando eras una niña y estableceré mi pacto infinito contigo. Aquí está hablando el Ser Supremo de nuestros padres cuando ya había establecido el pacto que era original con Abraham. Le dice que yo me voy a acordar de ese pacto y yo voy a tener honor en ese pacto. Pero ese pacto no va a ser como los hice porque ellos quebrantaron. Ahora está llevando a un nivel aún más alto. Y ese pacto es lo que Mashiach decía, que es en sí lo que nosotros tenemos que recordar. Nuestros padres se le había dado un pensamiento que en todos los 600 mitzvot o las instrucciones que nuestros padres solamente lo veían en un modo legalista. Y cuando digo legalista es porque lo tenían que hacer y era todo. Era todo. Tenían que hacer el corbán, lo que es el sacrificio, lo que se le dice sacrificio. Tenían que traer esto, tenían que traer otro. Pero lo más importante que se les había olvidado era de aquí. Tenía que salir de aquí. Y por eso Mashiach, el capítulo 5 de Matitiyah, ahí le da la interpretación que debería ser. Y él dice, ustedes han oído la interpretación que les han dado acerca de la Torah, que dice, no asesinarás. Porque ellos habían entendido que asesinar era solamente asesinar a una persona, literalmente. Pero